Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el programa QGIS de nuevo. Vamos a aprender cómo rasterizar y cómo vectorizar. Además vamos a utilizar calculadora raster, en la que vamos a aprender a usar las herramientas de suma y multiplicación raster. Primero, he creado dos capas vectoriales, una de postes, que es esa, y otra de formas. Capas muy sencillas, con las que vamos a aprender muy fácilmente en qué se diferencia cuando se suma dos capas y cuando se les multiplica. Entonces en este caso yo he creado en postes una columna de su área y en formas también una columna del área. A continuación vamos a rasterizar ambas capas para poderlas sumar y luego multiplicar. Para rasterizar esas capas vectoriales vamos a raster conversión rasterizar. Vamos a rasterizar primero la capa de formas en función de su columna de área. Seleccionamos dónde vamos a guardarla, definimos el tamaño del raster y seleccionamos cargar para que ésta, al finalizar su proceso, se cargue automáticamente. Aceptar. Y rasterizamos la capa de postes en función de su columna de áreas. Y la guardamos. Todo lo mismo, aceptar. Vamos a comprobar. La capa vectorial de postes es esta, y esta es la capa raster de postes. La capa vectorial de formas es esta, y la capa raster de formas es esta. La diferencia entre esta capa es que esta es de polígonos, y esta capa se forma de píxeles que tienen distinto valor, por lo que se representan de diferente color. Y vamos a ver ahora cómo se les suma y cómo se les puede multiplicar. Para ello utilizaremos la calculadora raster. Vamos a sumar ambas capas, lo guardamos en la carpeta que querramos, comprobamos que todo esté bien y añadimos el resultado aquí. Aceptar. Lo mismo hacemos para multiplicarlas. Guardamos en la carpeta que nosotros hemos elegido y aceptamos. Ya se nos ha agregado tanto la capa raster de multiplicaciones y la capa raster de sumas. Y vamos a ver la diferencia que existe entre ambas. Estas son las dos capas vectoriales que teníamos, que también las rasterizamos. En la capa raster de suma nos podemos dar cuenta que se agregan todos los atributos de todos los objetos de ambas capas, siempre y cuando coincidan con el margen en donde intersecan ambas capas, que es este recuadro negro. Todo lo que esté dentro de este recuadro negro se va a ver visualizado en la capa raster de sumas, con los valores de todos los objetos y píxeles que tienen ambas capas, ya sea que intersequen o no intersequen. Vamos a ver qué ha pasado con la capa raster de multiplicación, es decir, esta pequeña área, esta, toda esta y esta, que es lo que se va a visualizar en la capa raster de multiplicación. ¿Por qué en la suma raster se muestran los valores de los píxeles de ambas capas sumadas? La razón es la siguiente. Cada píxel, al ser rasterizado a partir de una capa vectorial, obtiene un valor y con ello también un color. Tenemos píxeles aquí de 0 y de 1, y vamos a sumarlo con estos píxeles que tienen valores de 1 y de 0 también. Como resultado
cada píxel se suma en su posición, es decir, el primero con el primero, el segundo con el segundo y así sucesivamente. En este píxel toca sumar 1 con 1, que da resultado con 2. Y en este píxel 0 con 1, que da resultado 1. Y todos los demás ceros se suman y se obtienen como resultados, obviamente, el 0. Pasa lo mismo en los SIG. Se suman en este caso estos. Todo lo azul y lo verde es 0. Es 0, en este caso representado con el color negro. Vamos a tomar como ejemplo de dónde salió esta área pequeña de aquí. Y es justamente a partir de esto. Y vemos que esta pequeña área en la otra capa con la que se suma aquí no coincide con nada. Así que sería 1 más 0, que da como resultado 1. Pero si sumamos en la misma superficie de aquí 1 más 1, que ocupa el mismo lugar, como se puede notar aquí, como resultado da 2, y por eso el cambio de color. Cada píxel llega a un valor que se suma al ser sumados sus rasters también, y con ello también cambia su color, como bien se ha explicado en esta tabla. Tanto las capas de raster como vectoriales podemos recodificarlas, es decir, cambiar su estilo, sus colores. Porque en las capas de multiplicación raster no se muestran todos los valores de los objetos de ambas capas. La razón es la siguiente: cuando se trata de multiplicación, el valor de cada celda se multiplica con el valor de su equivalente en la otra capa, es decir, el primero con el primero, el segundo con el segundo y así sucesivamente. En este caso tenemos ceros y este 1 en una capa, en la segunda capa ceros y 2 unos. Si multiplicamos 0 por 0 da 0. Si multiplicamos 1 por 1, el valor resultante va a ser 1. Si multiplicamos 0 con 1, el resultado va a ser 0 obviamente. Lo mismo sucede en este ejercicio. Si en el mismo ejemplo observamos la superficie pequeña de este polígono, que tiene un valor de 1, y lo multiplicamos con el otro raster donde no aparece esa superficie, que sería 0, si multiplicamos 0 por 1, el resultado va a ser 0. Pero en la misma superficie, en la parte de abajo, es 1. Si multiplicamos por 1, en donde coinciden esta parte del polígono, como podemos ver claramente, esta por aquí, 1 por 1, el valor va a ser 1. Y por eso en la multiplicación se muestran únicamente aquellos valores fuera de 0 que se pueden multiplicar y pueden dar valores a partir de 1, como vemos claramente en esta figura, y como podemos también comprobar en la tabla. Y así se puede ir multiplicando tantas capas como querramos. Y por último, vamos a aprender cómo poligonizar las capas raster.
Vamos a raster, conversión, poligonizar. Y vamos a poligonizar el raster de suma. Seleccionamos una carpeta de salida y guardamos. Esta es la capa raster de sumas que hicimos y la hemos poligonizado. Se ha convertido en una capa vectorial. Como podemos fijarnos en su tabla de atributos, conserva todas las áreas que sumamos de ambas capas raster que hicimos, ya que hemos rasterizado en función del área de las capas. Lo que se ha sumado aquí y se puede ver ahora como capa vectorial. Podemos también categorizar los estilos de la capa y vemos que en la categorización ya se nos subdivide de acuerdo al número de clasificaciones que tengamos en intervalos de valores, en este caso de las áreas que teníamos y que hemos sumado. Clicamos y aceptamos y vemos ya aquí con diferente color los diferentes valores que tenemos. Esto sería todo, amigos. Si les ha ayudado y les ha gustado el video, por favor apóyenme con un like, suscríbanse. Si tienen algún comentario o sugerencia, déjenlo debajo. Gracias por ver el video y hasta pronto.